cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico sucasoalderecho@gmail.com. Vamos hoy con el tema de cómo hago yo para recuperar ese historial laboral que perdí en los fondos de pensiones. Es muy común que nos pregunten en las oficinas de los abogados y nos digan, es que yo trabajé tantos años en una empresa y yo no sé por qué yo no tengo sino 300 semanas, 500, 1100, 1200 semanas, me faltan tantas para pensionarme. Recordemos que las semanas cotizadas son muy importantes en el fondo de pensiones público, es decir, en Colpensiones. Recordemos que existen dos fondos de pensiones, está el fondo del Estado que es Colpensiones, que se llama el régimen de prima media con prestación definida, y están los fondos privados, que son 4 fondos que existen en Colombia. Existen 4 fondos, está Porvenir, Horizontes, All Mutual y Colfondos. Existen esos 4 fondos privados. Recordemos, también lo hemos dicho en otro programa, que los fondos privados importa es el capital que ahorren, más no las semanas, mientras que en el fondo público sí necesitamos esas semanas cotizadas. Sin embargo, en el fondo privado, si tenemos 1150 semanas cotizadas, el Estado nos va a subsidiar otros 150 y ya podríamos acceder a una pensión de vejez, pero en el evento en que solo coticemos sobre un salario mínimo. Entonces, el tema como tal de cómo recupero las semanas, en este programa solo me voy a ceñir a esa empresa que ya no existe. ¿Y por qué después tocaré el tema en otro estudio de casos de cómo recuperar las semanas cotizadas? Realmente pues no es un trámite tan dispendioso, de hecho no se requiere abogado para adelantar estos trámites, pero a pesar de que nos digan que no necesitamos los abogados, pues somos nosotros los que sabemos cuál es el mecanismo y cómo es que se hacen estas solicitudes. Entonces, en el día de hoy vamos a tocar simplemente en este programa cómo realmente recupero esas semanas que coticé, pero cuando la empresa no existe, la empresa fue liquidada, la empresa se quebró, ya no existe como tal esa empresa jurídica, y cómo hago para recuperarlas. Y es que es muy común, piensen ustedes, para uno poderse llegar a pensionar, 1300 semanas son 25 años laborados. Entonces piensan ustedes que la fuerza laboral que se tiene cuando se es joven es muy distinta a la que se tiene cuando ya vamos teniendo, nos vamos acercando a esa edad de pensionarnos, y ni siquiera nos llegábamos a preocupar si nos estaban cotizando a un fondo de pensiones o no. ¿Cuándo empezamos a preocuparnos? Cuando vienen contingencias como una pensión de sobrevivencia que va a averiguar la familia, o una pensión de invalidez. Sin embargo, en esa pensión de vejez muchas veces ni lo vemos positivo comenzar a averiguar si nos cotizaron o no. Resulta que una empresa no cotizó, no realizó las respectivas cotizaciones al fondo de pensiones, y usted en este momento no tiene todas las semanas cotizadas. ¿Cuál es el mecanismo para que usted, cuál es el trámite para que usted recupere esas semanas? Como les decía inicialmente, no se requiere ni siquiera abogado, pero por lo general nos contratan a los abogados para que adelantemos todo el trámite, a veces por lo dispendioso que puede ser en estos fondos de pensiones. Usted entonces inicialmente debe allegar un oficio en original y copia donde aparezca la solicitud de acogerse a reclamar esas semanas cotizadas que se perdieron. Esa solicitud debe llevar las fechas, los periodos, los ciclos como tal en los que usted considera que no tiene esas semanas. Voy a poner un ejemplo, de 1997 al 2000 son 3 años que no me aparece en mi historial laboral que trabajé con tal empresa. Entonces, cuando usted hace esa solicitud, le van a pedir que especifique muy bien cuáles fueron esos periodos, esos ciclos en los que usted realmente no aparece que cotizó.
Le piden obviamente el nombre de la empresa, le piden los datos como la razón social de la empresa, hay que allegar el certificado de existencia y representación de esa empresa con tiempo menor a un mes, y uno diría, pero si ya la empresa no existe, ahí nos va a aparecer entonces que fue liquidada. Y hay algo muy importante, que es donde la gente se enreda y donde cobra vigencia pues la labor del abogado. Y es que para solicitar esas semanas cotizadas que se me perdieron y la empresa ya no existe, requiero contactar o al representante legal o al que liquidó esa empresa, al liquidador, para que me dé un certificado como tal del tiempo que se elaboró. Y es ahí el dolor de cabeza, que muchas veces es muy complicado, entonces toca comenzar a provocar el proceso a través de derechos de petición, a través de acciones de tutela cuando no nos contestan ese derecho de petición, para poder allegar esa información que nos están pidiendo, para podernos reconocer las semanas que no nos aparecen y que la empresa ya no existe. Una prueba muy válida y que utilizamos bastante y que también nos solicitan en Colpensiones para poder recuperar esas semanas, es que alleguemos del fondo de cesantías donde estábamos una constancia de qué fechas a qué fechas se cotizó en el fondo de cesantías. Y con eso se hace como un cruce de información de si la persona sí recibía sus cesantías, entonces por lo tanto también debió haber recibido esas semanas cotizadas. Este caso que les estoy diciendo es diferente a la demanda de cálculo actuarial, donde la empresa no cotizó por alguna razón, porque le negó ese derecho al trabajador. Es muy común que a uno nos consulten que el empresario no le cotizó al sistema de seguridad social, no le pagó prestaciones sociales, sino que simplemente le pagaba el salario. En este caso, esos casos muy puntuales donde se nos perdieron las semanas, para que ustedes me lo logren entender, no las encontramos y yo tengo en mi retina que yo trabajé 3, 4, 20, 15, 20 años con tal empresa y no me aparecen esas semanas cotizadas. En la oficina, o a mí me hacen muchas consultas en el caso, por ejemplo, de los trabajadores del sector público, los trabajadores del Estado, que incluso se perdieron muchas semanas porque venían de unas cajas, se llamaban, por ejemplo, Cajanal, la caja provisora, que era un fondo donde las administraciones municipales debían ir como guardando la plática de la pensión de sus trabajadores. Entonces muchas de esas platas se perdieron. Perdón, las platas no se perdieron. Bueno, también en este país tan corrupto, nada raro que también se hayan perdido esas platas, pero me refiero a que esas semanas se perdieron, es decir, no las encontramos. Entonces toca a través de una reclamación administrativa, por ejemplo, a una administración municipal, demostrarle que tenía tales contratos laborales y que si ellos hicieron algunas consignaciones o guardaron, para que ustedes me lo entiendan, yo sé que si de pronto me observa un abogado me dirá que no estoy hablando en términos jurídicos, pero es para bajar la información a los ciudadanos y me logren entender, porque a veces estos términos jurídicos que manejamos los abogados son tan técnicos que terminamos por no entender una explicación tan sencilla como esta. Entonces, una vez usted se acerca al fondo de pensiones, hace la solicitud, debe llenar 2 formularios, esos dos formularios son muy sencillos, los baja uno incluso de la página de Colpensiones, pero como les digo, a veces es complicado porque la persona no sabe cuál es el tipo de formularios. Un formulario se llama ajustes de pensiones, el otro es el de provisiones. Llenamos esos 2 formularios más la solicitud que hemos allegado, allegamos el certificado de existencia y representación, el certificado de la cesantía si lo tenemos, y obviamente el más complicado, de contactar al liquidador de esa empresa para que nos dé ese certificado de que habíamos laborado. De esa manera hemos recuperado nuestro historial de las semanas cotizadas cuando la empresa ya no existe. En otro programa hablaremos del cálculo actuarial, y es cuando toca provocar el proceso cuando esas empresas no pagaron a los trabajadores su pensión y ya son acreedores por su edad y por el tiempo laborado a una pensión. Agradecemos a TV Peñol este espacio que nos brinda de su caso al derecho, que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida puedan verse vulnerados. Muchas gracias.